Buenas noches, Foster. Mi nombre es Manuel. Tengo 43 años de edad y soy conductor de trailers desde hace poco más de 20 años. Resido en el Estado de México y trabajo para una gran fábrica que constantemente hace envíos de mercancía para toda la República Mexicana. Antes de esto, trabajé para diversas empresas transportistas, por lo que he tenido mucha experiencia en el ramo. Durante todo este tiempo, me han pasado varias anécdotas en el camino, algunas agradables y otras no tanto. Es por eso que te quiero contar un par de historias que en su tiempo me hicieron temer por mi vida. Hace muchos años atrás, no recuerdo con exactitud, pero unos 13 o 15 años aproximadamente, me tocó transportar una carga de muebles. Debía de llevarla desde Ocotlán, en el estado de Jalisco, con destino hacia la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Era un viaje bastante largo, de entre 10 y 12 horas, dependiendo del tráfico, así que no alcanzaría a realizarlo en un solo día, por lo que avanzaría durante la tarde y en la noche dormiría un poco para poder reanudar mi viaje en la madrugada y estar en la bodega del cliente descargando esa misma mañana. Esta era una nueva ruta para mí, ya que era un cliente nuevo que había agarrado a la empresa en la que trabajaba. El camión que llevaba en esa ocasión no era muy grande, era una caja seca de 20 pies y llevaría unas 70 piezas de muebles aproximadamente, por lo que iba bien cargado. Uno de mis compañeros ya me había advertido sobre que hay un tramo en la carretera un par de horas antes de llegar a Culiacán, en la que hay curvas bastante peligrosas y que debía de tener mucho cuidado, ya que varios traileros se habían accidentado en ese tramo, por lo que, siguiendo su consejo, tomé las precauciones necesarias. Durante el viaje, todo transcurrió con normalidad. Un par de accidentes en el camino que hacían un poco lento el tráfico vehicular, pero nada de gravedad. Ya habían pasado varias horas y estaba oscureciendo. Ya se habían dado las 7 de la noche y todavía me faltaban 5 horas de camino, por lo que decidí detenerme en el siguiente paradero de camiones que encontrara. Un par de horas antes de llegar a Mazatlán, para que se den una idea, es donde estaba ubicada la zona peligrosa, por lo que decidí primero pasar esa ruta y después detenerme ahora sí a descansar. La pasé y, como me había dicho mi compañero, sí tiene unas curvas bastante peligrosas, aunque teniendo cuidado no me dio mayor inconveniente. Un par de kilómetros adelante, en la carretera, encontré un pequeño paradero de camiones. Ahí me detuve para poder cenar algo y dormir un poco. Me bajé y vi un par de camioneros, los cuales estaban platicando en la parte de afuera. Así que me les acerqué para saludar. Ya sabes, siempre es bueno hacer nuevas amistades con colegas del camino. Nunca sabes cuándo puedes necesitar de ellos o de sus carretera, y que muchos conductores, en el afán de evitar una tragedia humana, terminaban perdiendo el control de su unidad al tratar de esquivarlos. Muchas veces estos terminaban volteándose o saliendo del camino. A mí me causó mucha curiosidad estas cosas que estaban platicando, ya que yo tendría que pasar por ahí de madrugada, así que pregunté más al respecto. Sin embargo, como dije antes, pude notar su incomodidad con mi presencia, así que mejor opté por entrar al restaurante a comer. Una vez dentro, le pregunté a la muchacha que atendía sobre lo que había escuchado hablar a los choferes de allá afuera, pero noté cierta inquietud de su parte al preguntarle sobre eso, así que preferí ya no indagar más en el tema y dejarlo por la paz. Consumí mis alimentos y le pedí que me rellenara mi termo con café, ya que pensaba levantarme a las 2 de la madrugada y reanudar el camino. Sin ninguna otra demora, me subí a mi unidad y me dormí. El asunto es que esa noche pasó algo extraño, y es que no sé si habrá sido que me sugestioné por lo que estaban diciendo los demás traileros, pero tuve un raro sueño en el que sentía como si varios brazos intentaran alcanzarme con sus manos y llevarme a un lugar oscuro.
La verdad es que no recuerdo muy bien el sueño, pero eso era más o menos lo que destacaba, como si me quisieran llevar a otra dimensión desconocida o algo así. Debido al miedo tan fuerte que tuve de esa pesadilla, terminé despertándome. Miré el reloj y era la 1:45 de la madrugada. Faltaban 15 minutos para que sonara la alarma del despertador del celular, así que decidí levantarme de una vez. Tenía un poco de tiempo extra para levantarme con calma y quitarme lo somnoliento. Abrí mi termo y bebí un par de sorbos y me empecé a vestir. Salí a la cabina y me senté. Encendí mi unidad y arranqué el motor. Al parecer, esa leyenda era muy cierta, o al menos todos lo creen, ya que efectivamente, durante el camino, vi muy pocos vehículos en la carretera. Digo, normalmente de madrugada casi no hay nada de tráfico, pero sí ves pasar uno que otro tráiler, más que nada, y autobuses de pasajeros, pero por alguna extraña razón casi no había tráfico esa noche. Ya había conducido un par de horas y había pasado Mazatlán, y un poco delante de esa zona hay un área natural protegida llamada Meseta de Cacaxtla. Este es un tramo donde está rodeado de vegetación y árboles, casi como si de un pequeño bosque se tratara. Iba pasando por ese tramo cuando de pronto mi unidad empezó a fallar. Se me estaba jaloneando mucho y esto me puso algo nervioso, así que decidí detenerme y poner las luces de emergencia y los conos de seguridad para que otros conductores tuvieran precaución al pasar por ahí. Me bajé de mi unidad, puse los señalamientos y empecé a revisar el motor para ver qué es lo que estaba sucediendo. Si bien tampoco es como que sea un experto en mecánica, sí sabía los problemas más comunes que había en ese tipo de unidades y cómo solucionarlo, si es que era posible, sin herramienta extra. Sin embargo, todo parecía estar en orden, nada parecía fallar, pero por alguna extraña razón, el camión me estaba fallando. Sin encontrar ninguna razón aparente, decidí volver a subir a mi unidad, pero aquí empezó lo peor de todo, y es que, como había comentado, tenía ya varios minutos sin que ningún carro se acercara, y de repente vi una persona caminando entre los árboles. Debo admitir que esto me asustó un poco, ya que era de madrugada y no había ni un alma cerca en esa aterradora noche. En cierto punto, esa sombra se fue acercando más, hasta que pude vislumbrar que era una persona. Rápidamente me apresuré a encender mi unidad para marcharme a toda prisa de ahí. Sin embargo, el tráiler no encendía. El motor se encontraba ahogado. En ese momento, la desesperación me invadía. No sabía las intenciones de esa persona, pero claramente nadie debería estar merodeando a esas altas horas de la noche por un bosque completamente solo. Tenía conocimiento de que un par de kilómetros adelante había unas comunidades o pequeños pueblos, pero aún así, esta situación me resultaba bastante extraña. Al ver que nomás no prendía el motor, decidí darme por vencido y esperar mi destino. Me bajé de mi unidad y le hablé a ese extraño sujeto, el cual se había posado enfrente de mi camión. Su apariencia era un poco rara. Digo, no conozco cómo visten las personas de esa comunidad, pero aún así era bastante peculiar. Este vestía una especie de túnica negra. Su rostro, por alguna razón, se veía borroso, es decir, se le veía que era de piel muy blanca. Su cabeza no se le podía ver muy bien, ya que traía una capucha que le cubría gran parte del rostro, y venía con una guadaña. Parecía que estaba viendo a la mismísima muerte, aunque sus manos sí se le veían y eran humanas. Con un poco de miedo, le pregunté qué estaba haciendo a esas altas horas de la noche en ese lugar, pero solo se me quedaba viendo sin decir ni una sola palabra. A este punto, mi corazón ya estaba latiendo con demasiada fuerza.
Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Solo estábamos en medio de la nada, él y yo, viéndonos frente a frente. De su mirada parecía salir fuego, de tan rojos que tenía los ojos. En cierto punto, empecé a pensar que era la muerte, la cual venía por mi vida. Ya con mucho miedo y resignado, cerré los ojos con mucha fuerza y empecé a rezar todas las oraciones religiosas que me había enseñado mi madre. Cuando hubo algo que me sacó del trance, y es que otro trailero venía detrás de mí a toda velocidad, y al ver las luces de advertencia que había puesto, empezó a sonar su claxon a todo volumen. Esto hizo que abriera los ojos, pensando que me iba a pasar por encima, pero no. Al ver las señalizaciones, decidió detenerse para auxiliarme. Debido a la impresión, olvidé por un momento que estaba viendo a la Santa Muerte frente a mí. El otro conductor del tráiler, cuando se bajó, se me quedó viendo con una mirada extraña y me dijo de forma sarcástica: ¿y esa cara? Parece que hubieras visto un muerto. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo te puedo ayudar? En ese punto, salí del shock en el que me encontraba, por lo que le dije lo que me había pasado. Se me quedó viendo un poco raro, como si estuviera juzgándome, pensando en que seguramente me había metido algún tipo de sustancia psicoactiva al cuerpo, pero nada de eso. En ese entonces, yo aún no probaba esas cosas. No voy a mentir y decir que en alguna ocasión lo hice tiempo después, pero esta vez no fue el caso. Sin embargo, le dije que no le mentía, que era completamente verdad todo lo que le contaba, que el camión no me encendía y que se me había aparecido la muerte frente a mis ojos. Este sujeto me pidió las llaves de la unidad para intentar arrancarla, y para sorpresa mía, el motor encendió sin ningún problema. Esto me impactó demasiado, ya que por más que intenté, yo no había podido hacerlo. El sujeto me miró raro y me dijo que tal vez me había dado algún ataque de ansiedad o algo por el estilo, que se podía quedar unos minutos conmigo en lo que me tranquilizaba, así que le agradecí por su ayuda. Estuvimos platicando unos 10 o 15 minutos sobre cosas en general, hasta que me dijo que ya tenía que reanudar su marcha, porque ya lo habían regañado los de monitoreo, ya que lo venían vigilando por GPS. A lo que le dije que sí, que estaba bien, que no había ningún problema, y le volvió a agradecer infinitamente por haberse detenido para ayudarme. Y una vez que se fue, yo también me marché de ese lugar sin ningún problema. Durante el resto del camino, no tuve ninguna otra incidencia. Llegué a mi destino en Culiacán y descargaron el camión sin ninguna novedad, y me regresé ese mismo día, a toda velocidad, ya que no quería volver a pasar otra vez, ni lo volvería a hacer jamás en ese tramo de noche. La verdad es que no sé qué habría pasado conmigo de no haber sido, porque aquel hombre se detuvo. A veces me gusta pensar en que fue una clase de ángel guardián, el cual me protegió de la muerte. Esta ha sido una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir, al menos en lo que de cuestión paranormal respecta. Enseguida te contaré otra situación muy fuerte que me tocó pasar, pero ahora con los vivos. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En otra ocasión, esto me pasó hace unos 5 años atrás, aproximadamente. En ese entonces, ya estaba en la empresa en la que me encuentro laborando actualmente. Me habían dado un viaje. Tenía que llevar mercancía desde el Estado de México, con destino a la ciudad de Veracruz. Un viaje relativamente largo, ya que es de 7 horas. Sin embargo, esa misma noche pude salir y volver por la mañana sin problemas al día siguiente. Para mi desgracia, ocurrieron varios imprevistos durante el día. Y es que para empezar, hubo un problema en el almacén, lo cual demoró bastante el que me cargaran el camión. Esto hizo que saliera con muchas horas de retraso.
Al final, terminé saliendo eso de las 3 de la madrugada. No tenía problemas igual, pero hubiera preferido hacerlo desde antes. El asunto es que ya después de un par de horas de recorrido, me pasó algo raro, y es que iba en lo mío, en la carretera. En ese momento, no había ningún otro auto cerca de ahí, cuando de pronto pude vislumbrar a lo lejos una imagen que se me hizo muy peculiar, y es que había unas luces intermitentes encendidas. Al parecer, un vehículo se había quedado varado en ese lugar, por lo que reduje mi velocidad para poderle pasar por un lado con precaución. Ya cuando me iba acercando, pude notar cómo el conductor era una mujer que no pasaría de los 30 años de edad. Debo de admitir que era una joven bastante hermosa y de buenas proporciones. Eso influyó bastante en la tontería que hice, y es que por dármelas del Salvador y buen samaritano, no medí las consecuencias de mis actos. Una vez que me detuve, me bajé de mi camión para ver de qué forma podía ayudar a esa pobre pero bella mujer. Ella me dijo que el carro se le había detenido sin causa aparente y que ya llevaba un par de horas y que nadie se había detenido para ayudarla. Me dijo que tenía mucho miedo, ya que se sentía muy vulnerable en esa situación al estar completamente sola en medio de la nada y en total oscuridad. Yo, nada tonto, le dije que si quería podría acercarla hasta la ciudad más cercana, que se encontraba a unos 40 minutos del lugar donde nos encontrábamos en ese momento. Por lo que la mujer, tras supuestamente pensarlo durante unos instantes, decidió aceptar mi generosa oferta. Así que cerró su auto con seguro y se subió conmigo en el camión. Acá es donde empieza lo trágico, y es que volví a encender mi unidad y reanudé la marcha del motor. Iba platicando con ella de tonterías, cuando de pronto pude notar cómo había un carro que se me estaba acercando rápidamente. Para los que han conducido en autopista, seguro se han dado cuenta cuando un carro los quiera rebasar por la forma en la que maneja. Pero este más bien parecía que tenía la intención de pegarse a mí. Esta situación me empezó a poner bastante nervioso, y yo sé que la mujer lo notó, ya que me empezó a decir que si todo estaba bien, que si había algún problema, hipócritamente haciéndose la atemorizada. Ya cuando estaban muy cerca de mí, hubo algo que me hizo sentir un golpe de adrenalina inmediatamente, y es que la mujer pasó de tener una voz muy amigable y femenina a sacar un vocabulario muy vulgar y con groserías. Me empezó a ordenar que detuviera la marcha del camión. Esto mientras de su bolsa sacaba una pistola y me apuntaba en la cabeza. La impresión de la situación hizo que diera un pequeño volantazo y por poco pierdo el control del vehículo. Sin embargo, afortunadamente logré estabilizarlo. Temiendo por mi vida, decidí detener la marcha y acceder a sus órdenes. Una vez que me paré, los delincuentes se subieron a la cabina, la cual les abrió la mujer, y me bajaron a golpes de ahí. Después de esto, se llevaron el camión con rumbo desconocido. Debo admitir que esto es un secreto, ya que yo les comenté a la gente de monitoreo que me habían amenazado con armas para que me detuviera. Ellos no sabían que yo había cometido el error de detenerme para subir a esa mujer. Afortunadamente, no me habían quitado el teléfono celular, y gracias a que tiene cierto tipo de tecnología el camión, rápidamente desde la base les apagaron la unidad a los delincuentes. Aunque en el punto donde me habían tirado no había señal de celular, por lo que alcanzaron a avanzar como una hora antes de que yo pudiera comunicarme. Encontraron el camión, pero ya le habían bajado mucha mercancía de él, aunque afortunadamente no pasó a mayores, y gracias a que iba asegurada la mercancía, no fue tanta la pérdida, pero igualmente el susto nadie me lo quita. Un saludo, Foster, y muchas gracias por darme un espacio en tu canal.
Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra calavera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.